misiones sociopedagógicas se realizan en lugares que son rurales. Pero este barrio que se eligió, el barrio Aldecoa, era un barrio de los más carenciados de San José, por eso fuimos allí. Era un barrio muy pobre y estaban los hornos de ladrillo, que la gente trabajaba ahí, y yo tuve entrevista con ellos. Allá era un barrio, era urbana, cambia con respecto al campo. En el campo las cosas, la gente está más de puertas abiertas que en la ciudad. El barrio era como un barrio, era un barrio muy abierto porque había un predio que donde hicimos las carpas. Después esto lo cruzaban dos calles. Enfrente vivía en un ranchito la familia Moreira, me acuerdo. Y después hacia el fondo una carretera que iba hacia una zona más baja, que es donde estaban los hornos de ladrillo. ¿Tá? Ahí había un grupo de ranchitos, de gente que vivía de hacer ladrillo. ¿Tá? Cosa muy frecuente en los barrios muy pobres. Ladrillo y bloque, hacer ladrillo y bloque es una cosa frecuente de encontrar. Bueno, era una situación de mucha vulnerabilidad. Era gente que no tenían agua corriente, no todas las casas tenían luz eléctrica, las calles no estaban en buen estado, ya te digo, nosotros tuvimos que andar con muchas cunetas, con barro, con agua, porque nos hizo justo una semana bastante llovedora y bueno, con casas muy precarias, solo había una casa de material como a cuadra y media para adelante, y si no el centro, Roberto Mariana era los puntales más. Así después eran ranchos de barro y paja, y algunos con desechos fabricados, o sea que mucha precariedad en todo, y de trabajos afrales, gente que trabajaba en los hornos, que trabajaba, yo que sé, que iba a alguna quinta, que hacía changas de ese tipo, mucha gente que iba al hipódromo, sobre todo los varones, ¿no? Gente que trabajaba con caballos o que hacía algo hacia la zona del hipódromo. Nosotros estábamos de alguna manera siempre como buscando trabajo social, participar en actividades, muy involucrados con temas sociales que nos enriquecían a su vez en la formación como maestros. Era un grupo que estábamos muy preparados en general. Teníamos un equipo docente que durante toda la carrera fueron, sin saber que íbamos a tener esa misión, fueron como dándonos enseñanzas, aprendizajes que después sirvieron para volcarlos en esa semana. Sé que me sentí muy entusiasmada. Todos, recuerdo que esa fue la sensación colectiva del grupo, nos encantó la propuesta, porque nosotros ya sabíamos, habíamos estudiado, yo no sé ahora cómo son los planes, pero nosotros habíamos estudiado ya las misiones sociopedagógicas. Entonces, sentirnos protagonistas de una misión sociopedagógica nos entusiasmó muchísimo a todos y nos volcamos así de lleno a tratar de disfrutarla y de que saliera lo mejor posible. Habíamos estudiado la misión de la mina y bueno, y de ahí como que surgió. Y había un inspector que lo deben de haber nombrado ya mis compañeras, que era Domingo Fernández, y ese inspector tenía una movilidad muy importante, lo motivaba el poder crear una escuela en el barrio Roberto Mariana. Y bueno, y ahí se tomó como un proyecto y empezamos. El grupo era los dos grupos de cuarto, en ese momento tercero profesional, no era cuarto, como que nos sentimos todos muy motivados y bueno, y ahí salió la misión. Con mucho apoyo de los profesores, ya digo, pero también
había mucho empuje de parte nuestra, de todos los compañeros. Las misiones fueron 8 días, pero el trabajo venía de antes porque llevó mucha preparación. Primero teórica por el tema del censo, de cómo elaborar todo el cuestionario, hacia qué enfocar. Después, ya te digo, extraer los datos, trabajarlos estadísticamente y bueno, saber a dónde apuntar después. Sé que uno de los objetivos era tratar de movilizar para conseguir la escuela. Ese era uno. Después el otro era crear también formas, distintas visiones de trabajo, que la gente que estaba allí se sintiera apoyada y viera algunas perspectivas de trabajo y de formación. Eso era una de las cosas que, por lo menos más que nada en el área, también de divertimiento y de cultura en general, de acercarse a una información, de acercarse a un libro, de buscarle el entusiasmo por ese lado, que había cosas que de repente estaban cerca y no las usaban, y bueno, pero más que nada era el impulso de la escuela, el objetivo, y se cumplió. Intervenía la inspección departamental, el instituto normal, después intervenían los inspectores, varios de ellos, y también los profesores nuestros. Había profesores que nos acompañaron mucho y que nos ayudaron y que pasaban con nosotros también porque no dije, pero nosotros utilizamos una cancha de fútbol, la cancha de San Lorenzo, y ahí se pusieron carpas que eran del ejército. Entonces allí nosotros nos reuníamos y previamente a las reuniones que tuvimos acá en el instituto, ¿no? Porque primero los lineamientos los recibimos acá. Sí se estudió mucho el contexto socioeconómico, cultural y edilicio que había, se estudió muchísimo y todo eso lo hicimos previo. Y me acuerdo que había distintos tipos de actividades que yo no participé en todas. Yo participé en recabar datos del medio, encuestas, cuántos niños por hogar, cosas por ese tipo de datos de tabulación estadística de la zona de estudio. Y también participé de un estudio, podemos decir, socioeconómico, ver el nivel del barrio, etcétera, etcétera. Pero había otro tipo de actividades, juego con los niños, actividades sociales. Ahí donde teníamos las carpas se acercaba a la gente a verse, y los niños más, curiosos y todo eso. Y después, bueno, el apoyo enorme que tuvimos desde el barrio, desde el señor Roberto Mariano, que era el pulmón de todo el barrio, y bueno, el inspector y bueno, el instituto y todos los profesores, porque fue una semana que acá veníamos de paso, no acá porque estábamos en la parte vieja, pero como que estaban todos volcados a lo que estábamos haciendo. Algunos profesores iban, se daban vuelta, cuando se llevaste Vicente Focho Puntigliano, iba Josefina Masaya, que era la directora, todos. Y un apoyo enorme además de la sociedad en general de San José y del ejército muchísimo, que fue el que instaló carpa, conseguía leña, nos sacaba en jeep porque hubo días de mucho barro, trajeron también algo para hacer algún camino, bueno, auxiliaban en todo. En realidad el ejército fue uno de los puntales para la parte material, vamos a decir. Porque nosotros llevábamos lo que teníamos de aprendizaje de acá del instituto y la voluntad, pero después había que montar todo lo material para que eso se pudiera llevar adelante. Y fueron, bueno, de traer mesas, de traer carpas, ya digo, de noche se hacían fogones y ellos proveían la leña, bueno, conectar luz eléctrica que también nos habían dado, una cantidad de cosas que son necesarias para llevar adelante una experiencia de este tipo, ¿no? Al principio no venían muchos, pero después se llenaban las carpas, sí, venían todos. Y mira, veníamos a las 8 de la mañana y nos íbamos a las 10 de la noche, todo el día pasábamos.
Y sí, durante todo el día venían personas a estar y teníamos, bueno, los talleres de tejido y eso, muchas personas venían a aprender telar y tejido de aguja, todo ese tipo de cosas. Y yo era en lo que más participaba, ¿no? Porque los demás compañeros tenían asignadas otros talleres, y bueno, pero todos trabajaban y éramos un grupo también que tenía mucho interés por dar lo que sabía y poder ayudar. En la carpa que yo estaba, que se inició tejido, se inició crochet, se hizo tortas fritas un día, bueno, cosas así, o una torta, se conseguía lana cada una, trataba de conseguir, salir, pedir, y conseguíamos donaciones, y se pedía desde el instituto y se llevaba el material. O sea, conseguimos muchas cosas, pero no hubo nada que fuera una traba, que impidiera que eso se hiciera. Llevaba el trabajo en equipo, el trabajo en conjunto, el apoyo de los profesores, el ver que todo lo que habíamos estudiado servía, se aplicaba en la práctica, lo veías allí, lo volcabas. Eso fue como lo más importante. Y bueno, y salir de ver la felicidad de la gente en esa breve pasantía, porque fue, ya digo, una semana. El barrio respondió magníficamente. Nos abrieron las puertas de las casas, de lo más solidario. Siempre necesitan algo, ay, vengan a casa, que el baño, que bueno, todo era nos hacían bizcochitos, cosas. Había un intercambio muy lindo con el barrio también, y ellos siempre muy agradecidos. Y fundamentalmente para saber que si no estudias el contexto de donde tenés que ir a trabajar y lo conoces en profundidad, como que no avanzás. Y sobre todo con los niños, ¿viste? Si no conoces el contexto familiar, el lugar en que está, la situación en que está, eso lo aprendimos, como que se nos inculcó de una manera que no te desprendes de eso después. Dejó una marca que no la borró nunca, ni el tiempo, nada, que me enseñó a ser mejor persona.